Entonces hoy es viernes 23 de septiembre del año 2022. Son las 5:05 p.m. hora de México. Y hoy día vamos a continuar con este curso del Compendio del Abhidhamma que comenzamos el viernes pasado. Voy a proceder a compartir la pantalla con ustedes. Entonces esta es la presentación que nosotros vamos a utilizar para esta clase y las siguientes. Nosotros vamos a tener una serie de clases introductorias del compendio de la Abhidhamma. Entonces, en la clase de ayer, nosotros aquí tenemos el contenido y lo que comenté en la clase de ayer es de que nosotros en el año 2019 impartimos un curso completo del compendio de la Abhidhamma y entonces yo preparé 3 clases introductorias y después, a principios del año 2020, vinieron unas personas aquí al monasterio, entonces yo di una introducción un poco más extensa. No sé si hay algún micrófono abierto ahí. No, aparentemente no. Y por esa razón nosotros vamos a conservar estas presentaciones que utilizamos anteriormente. Y en la clase anterior nosotros hablamos de la clasificación de la palabra del Buda, hablamos de los orígenes de la Abhidhamma y también la geografía de la Abhidhamma, los lugares donde el Buda realizó este famoso milagro gemelo 7 años después de su iluminación, al comienzo del retiro de lluvias. Y después de realizar este milagro y otros milagros, el Buda, de acuerdo con la tradición Theravada, desapareció del mundo humano y el Buda fue a un plano de los Devas, donde el Buda por un periodo de 3 meses impartió el Abhidhamma a un grupo de Devas que estaban encabezados por un Deva que había sido su madre en esta vida. Y se dice de que el Buda diariamente regresaba al mundo humano y le daba una sinopsis a su principal discípulo, al venerable Sariputta, quien estaba también acompañado por un grupo de discípulos. Entonces, de acuerdo con la tradición Theravada del Abhidhamma que nosotros poseemos actualmente canónico, que vamos a estudiar, tiene su origen en el mismo Buda, y posteriormente esa sinopsis el Buda se la impartió a Sariputta y los libros canónicos que nosotros tenemos tienen ese origen. Y después de permanecer 3 meses en el plano de los Devas, el Buda regresa. El Buda realiza este milagro gemelo cerca de la ciudad de Savatthi. Incluso yo les compartí unas fotos para los que no estuvieron. Entonces esa es la foto del lugar donde, de acuerdo con la tradición, el Buda realizó ese milagro gemelo y desapareció. Esa es una estupa muy antigua, son ruinas que provienen de la época del rey Asoka, que vivió un poco más de 200 años después de la muerte del Buda. Y después de 3 meses, el Buda descendió en un lugar que se llama, en Pali, Sankasa, actualmente es Sankisa, un lugar que está aproximadamente a 350 kilómetros del lugar donde el Buda desapareció. Y regresó el día de luna llena del mes de octubre. Y se dice de que el Buda, de acuerdo con la tradición, regresó acompañado por seres luminosos, devas y brahmas.
¿no? Y entonces después vimos nosotros la representación de eso en el arte budista. Entonces, esa es una de las representaciones más antiguas que nosotros tenemos del descenso del Buda, pero como nosotros explicamos en la clase anterior, al Buda no se lo representa, se lo representa de una manera simbólica. Entonces ahí, si ustedes ven en esa lámina, está esa escalera que es la que el Buda, una escalera en realidad hecha por poderes sobrenaturales. Divina. Una escalera divina. Y al Buda, ustedes no van a ver el Buda ahí, sino que hay dos árboles Bodhi, uno en la parte superior y uno en la parte inferior. O sea que por aproximadamente 5 siglos al Buda no se lo representa de una manera antropomórfica, sino que se lo representa con símbolos. Entonces, esto representa el descenso del Buda al final del retiro de lluvias a este lugar que se llama Sankasa. Y ahí tenemos otra lámina también muy antigua, de otra estupa muy antigua que ahora ya no queda nada, solamente los restos de la estupa están en los museos. Y entonces ahí están las 3 escaleras divinas, y ustedes pueden ver que al Buda se lo representa como una pisada, y cada pisada tiene, si ustedes ven, la rueda del Dhamma. No sé si ustedes lo ven, pero ahora voy a compartir, a ver si pueden hacer más grande la pantalla. Entonces se dice de que son 3 escaleras en realidad. La escalera del medio es por donde el Buda descendió, y está 2 escaleras, una a la izquierda y a la derecha, son Devas y Brahmas, descienden por las otras escaleras, acompañando al Buda, ¿no? Y ya después al Buda se lo representa de una manera antropomórfica. Entonces ahí esa es una representación mucho más reciente, bueno, aún así del siglo III o IV de esta era, ¿no? Pero ya el Buda se lo representa en forma humana, descendiendo, y a los Devas y a los Brahmas también, ¿no? Y o sea, hay muchos de estos. Solamente he escogido algunas para compartir con ustedes. Y esa yo creo que es la más lograda de todas. Esa está en el museo de Ashmolean Museum en Oxford, en la Universidad de Oxford, en Inglaterra. Y ahí ustedes ven al Buda, y abajo esa figura que está hincada es la famosa Bhikkhuni, la segunda más importante del Buda, que es Upalavana. O sea, el Buda tenía 2 discípulas principales, Khema y Upalavana. Entonces ahí Upalavana lo está esperando. No, en realidad, de acuerdo con la tradición, fue Sariputta el que lo recibió en ese momento. Bueno, con miles y miles de personas, ¿no? Entonces esa es un poco una reseña de lo que nosotros vimos en la clase anterior. Y ahí también hay, o sea, porque estamos viendo un poco el Abhidhamma en el arte budista. Y es el lugar que se puede visitar actualmente en la India, que es donde descendió el Buda a los 3 meses. Y eso que parece una montaña, una colina, en realidad es una estupa que construyó el rey Asoka. Y restos de esa estupa están también repartidos en los museos en la India y afuera de la India. O sea que ese lugar también es
un lugar que es visitable en la India y es bastante difícil de acceder, no muchos conocen, pero hay monasterios en esa zona y si uno quiere visitar puede alojarse en esos lugares. No. Y el rey Asoka, que fue un gran difusor y promotor del budismo, construyó pilares en distintas partes y particularmente en los lugares importantes del budismo, y entonces el Buda construyó un pilar ahí. Lo único que permanece, que queda de ese pilar, es el capitel, ¿no? Y tienen ahí un elefante, ¿no? ¿Es un elefante? Sí, parece. Ok. Entonces eso es un poco lo que nosotros vimos en la clase anterior. Y yo les dije que íbamos a hacer una clase extra sobre este tema del arte budista y el aniconismo, ¿no? Este es un tema fascinante, muy interesante. Y vamos a compartir. Aquí tienen una presentación que también lo compartimos con ustedes en el curso. Sobre el aniconismo. El aniconismo es no solamente en el budismo existe, sino también en otras religiones, donde no se representa de una manera antropomórfica a una persona, sino se la representa a través de símbolos. Eso es un bajo relieve que se encuentra en el Museo Winnet en París, en Francia, donde representa, ustedes saben que antes de la iluminación del Buda, el Buda fue tentado o atacado por Mara, ¿no? Entonces se dice que Mara asume distintas formas para tratar de impedir de que el Buda alcance su iluminación, ¿no? Entonces esa es una representación de el ataque de Mara, pero el Buda no está ahí, sino que el trono está vacío, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a estudiar un poco sobre este tema en el arte del budismo. Esto está tomado de Wikipedia. Aniconismo es la práctica o creencia de evitar o rehuir las imágenes de seres divinos, profetas y otros personajes religiosos respetados, o más allá de la religión, la falta de representación de seres humanos o seres vivos. Entonces esa es una definición que está tomada de Wikipedia. Ahora, este es un tema en el budismo que es un tema todavía que se debate. Entonces, por eso, no obstante que todavía es asunto de debate, se considera que las primeras representaciones antropomórficas del Buda son el resultado de la interacción greco-budista. Esta teoría fue expuesta de manera completa por primera vez por el estudioso francés Alfred A. Fouché. No sé bien cómo se pronuncia en francés eso, pero vivió en del año 1865 hasta 1952. O sea, de que ahora, después de que muere el Buda, ocurre algo importante, que es la conquista o la invasión, como quieran llamarles, de Alejandro Magno, que era un griego originario de Macedonia, que derrota a los persas y continúa y llega hasta el margen oeste del río Indo. El río Indo es un río muy importante en Asia, que actualmente prácticamente separa Pakistán y la India. O sea, no obstante, no es completamente exacto lo que estoy diciendo. Entonces Alejandro llegó hasta ahí, no cruzó el río Indo.
Y Alejandro después se regresó, murió poco tiempo después, pero dejó colonias, estableció colonias en lo que es actualmente Afganistán y Pakistán. Y después esos griegos interactuaron con el budismo. Y antes del rey Asoka, un familiar de él, que se llamaba Chandragupta, un rey, se ve que derrotó a los griegos. Y entonces hubo una mayor interacción entre la India, el budismo y los griegos. Y a partir de ahí se desarrolla esa interacción entre Grecia, la cultura griega y el budismo. Y esa interacción nos ha dejado a nosotros todo este arte budista que se llama el arte budista de Gandhara, ¿no? Que es como se llama la región esa, ¿no? Porque esa zona fue una zona muy importante en el budismo. Entonces, todas estas representaciones algunas de las representaciones que hemos visto, son de esa época. Y aparentemente, o sea, eso por supuesto que es un motivo de intensas discusiones y debates, ¿no? ¿Cuál es el origen de la imagen del Buda? La imagen del Buda tiene su origen, de acuerdo con este estudioso, en la interacción greco-budista. No obstante, esta es una teoría con relación a cuándo surge por primera vez la representación antropomórfica del Buda, ¿no? Entonces, una de estas teorías es de que los griegos fueron los primeros en representar al Buda. Hay otras teorías que dicen de que justo en la misma época que surgió la representación antropomórfica del Buda por parte de los griegos, también surgió representaciones antropomórficas en una región de la India que se llama Mathura. Eso también son teorías. Ahora, este es un tema que da para mucho, o sea que yo les he puesto ahí algunos enlaces, si ustedes quieren leer más. Hay estudiosos que se han dedicado, por ejemplo, este famoso francés, Foucault, ¿no? A estudiar esto y otra gente más. Entonces hay mucho escrito con relación a esto. Simplemente el propósito de esto es suministrar la información a ustedes, y si ustedes quieren seguir investigando, adelante. Ahora, esta teoría del aniconismo de este francés ha sido criticada por dos famosos también estudiosos. El primero de ellos es Ananda Coomaraswamy, que fue un estudioso del arte, no solamente budista, sino también de la India, que se llama Ananda Coomaraswamy. Y también contemporáneas, esta estudiosa estadounidense que se llama Susan Huntington, ¿no? Entonces, de acuerdo con ellos, o sea, ellos critican la teoría de este francés. Ahora, de acuerdo con el Canon Pali, si nosotros queremos remontarnos a las fuentes más antiguas, ahí está la famosa historia de este bhikkhu que se llamaba Vakali. Vakali era un bhikkhu que estaba, como quien dice, enamorado del Buda, de su imagen física. Y se dice de que Vakali no se despegaba del Buda. Y a donde iba el Buda, Vakali iba. Entonces, a un punto, ¿no?, de que el Buda le dijo a Vakali, precisamente esta frase muy famosa, esto, ¿no? Ahí está en Pali y en español, Yoko
Vakali Dhammam Pasati Somam Pasati. O sea, Vakali, ese que ve el Dhamma, ¿no? Ese me ve a mí. O sea, como diciéndole, o sea, que cortar un poco con todo esto, ¿no? Que en realidad lo importante no era verlo físicamente a él, sino que era ver el Dhamma. Bueno, hay una historia larga de Vakali, incluso Vakali es uno de los teras que tienen versos en el Theragata, que es... pero Vakali, bueno, cuando el Buda un poco lo regañó y se deprimió e incluso aparentemente quiso suicidarse, y quiso arrojarse de una roca. O sea, la historia, o sea, después si quiere le estudiamos un poco más, pero aparentemente el Buda lo recibió. O sea, en vez de caerse al precipicio, el Buda lo recibió. Y dice que el Buda le enseñó y Vakali se convirtió en arahant, ¿no? Pero es llamativo este tema, ¿no? De que, o sea, la historia de este bhikkhu, ¿no? Que estaba un poco infatuado, o sea, con la imagen física del Buda y las palabras del Buda que en realidad lo importante es ver el Dhamma. Ese que ve el Dhamma, ese me ve a mí. Ese que me ve a mí, ve el Dhamma. Sigue. Entonces es posible de que esto tenga algo que ver con el hecho de que al Buda no se lo haya representado antropomórficamente por tanto tiempo después. Yo lo que pienso es diferente, pero bueno, pero eso es importante mencionarlo. Ahora, esa es una stupa, una de las stupas más antiguas que se encuentra en el centro de la India. Esto es patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Y esta stupa fue construida por el rey Asoka, aproximadamente 200 años después de la muerte del Buda, un poco más. Se dice de que una de las reinas principales de Asoka era originaria de esa región. Y sus dos hijos, Mahinda y Sangamita, eran hijos de esta reina, ¿no? Lo interesante es, bueno, que esta stupa está intacta prácticamente y es famosa por los bajos relieves que tiene, ¿no? Y esas puertas que se llaman toranas. Entonces, y ese es el prototipo de la stupa original, ¿no? Que la parte superior es en forma de hemisferio, ¿no? Ahora, ¿por qué estamos mostrando esta stupa? Porque gran parte del arte budista original, o más antiguo, viene de los bajos relieves de esta stupa. Y algunos de esos hemos mostrado anteriormente con relación a la Abhidhamma, el descenso del cielo, ¿no? Ahora, ese lugar, si ustedes tienen oportunidad, vale la pena conocerlo, ¿no? Entonces, esa es una vista más de cerca para que ustedes vean, porque hay historia de los yatakas, o sea, de que ahí ustedes pueden encontrar muchísimas historias representadas en bajos relieves, ¿no? Y de hecho, antiguamente esa era la forma de enseñar también el budismo, ¿no? O sea, la gente iba a estos lugares como en forma de devoción, reverencia, y los monjes les mostraban y les explicaban, ¿no? Enseñaban el Dhamma también de esta manera. O sea, a través de todo el mundo budista, o sea, ustedes van a encontrar estos bajos relieves, ¿no? Incluso si ustedes van a Birmania, en Bagan, que es un lugar realmente también increíble, hay una biblioteca de bajos relieves, ¿no? Ahora, esto debe haber sido un complejo monumental
en su época. Y como Inglaterra fue una colonia británica hasta su independencia en la década de los 40, 1946 creo que fue, ¿no? Entonces ellas son un diseño de lo que supuestamente fue Sanchi, ¿no? Ahí esa estupa que ahora se ve de color blanco, ¿no? Porque estaba cubierta de... ¿no? O sea, lo que queda ahora a lo mejor no está tan preservada como se ve ahí. Y otra cosa interesante de Sanchi es de que hay 12 estupas, ¿no? Más pequeñas. Y en esta estupa número 3, que es más pequeña que la principal, cuando hicieron excavaciones en el año 1851, encontraron las reliquias de Sariputta y Moggallana, que eran los dos principales discípulos, en un cofre. O sea que fue un gran descubrimiento. Y hay toda una historia también que se la llevaron a Inglaterra, pero pasaron cosas y las reliquias regresaron. Y las reliquias están conservadas en un lugar ahí que pertenece a la Mahabodhi Society, que está ahí pegado ahí. Y las reliquias se pueden visitar una vez al año. Abran eso para que toda la gente vaya. ¿Y cómo supieron que eran de ellos? Porque ese cofre estaba escrito que ahí está Sariputta y Moggallana. ¿Cómo pudieron recuperarlas? ¿Cómo recuperarlas? Por lo general, cuando Inglaterra extrae algo de otros países. O sea, esa historia, si quieres, después la investigamos bien, porque hay también toda una mitología alrededor de eso, ¿no? Sí. De que empezaron a pasar cosas y... pues no sé, o sea... Pero la realidad es de que eso está ahí ahora, ¿no? Y es patrimonio, ¿no? De la Mahabodhi Society, que la Mahabodhi Society en la India es una organización que se encarga de custodiar también todos los lugares sagrados del budismo. No obstante, esto es patrimonio de la UNESCO, ¿no? De la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Lo mismo que el lugar de la iluminación del Buda, pero la Mahabodhi Society es un poco la organización a cargo de cuidar de todo eso, y en este lugar viven monjes, ¿no? Custodiando todo eso. Son monjes de Sri Lanka. El venerable Gunaratana, que es un gran monje ya muy mayor y que ha estado aquí en el Lama Vihara varias veces, él estuvo a cargo de cuidar eso por un tiempo, hace mucho tiempo atrás. O sea, y nos contó la historia, ¿no? Estas historias que yo le estoy contando, ¿no? Entonces, bueno, o sea que bueno, ese lugar, si se puede ir en la India, realmente es muy interesante. Y eso está en el centro de la India. Está muy lejos de lo que es el lugar de origen del budismo. O sea, es un viaje largo. Y eso también a nosotros nos da la pauta, y que nosotros mañana vamos a dar un curso de Pali desde cero. Cómo el budismo Theravada, el budismo Pali, se va empezando a desplazar hacia el sur de la India, a partir de Asoka. Y gradualmente se va hacia abajo, hasta... Ustedes ven Chennai ahí abajo. Eso fue un lugar muy importante también, porque de ahí surgieron monjes muy importantes como el venerable Dhammapala, Buddhadatta, ¿no? Y también el budismo se va desplazando hacia Sri Lanka, que ahí no lo vemos en el mapa. Ahora, entonces, el arte nicónico
se lo representa al Buda de una manera simbólica. Por ejemplo, esa es una representación de la concepción y el nacimiento del Buda de una forma anicónica. Esa es una especie de bajorrelieve que se encuentra en el British Museum, en el Museo Británico. Y eso es del comienzo de la Era Común. Y esa tiene 4 partes, ¿no? Y si ustedes tienen que leer de la derecha superior, y esa es la concepción de la mamá del Buda, ¿no? Entonces ahí está acompañado por los 4 devas protectores, ¿no? Ella tiene un sueño, ustedes saben, ¿no? Y después está la predicción, ¿no? En la parte superior izquierda, y después está también, o sea, el deva, pero la parte que les quiero mostrar es la parte inferior derecha, que es el nacimiento de el Bodhisattva, todavía no era Buda. Y miren cómo es el nacimiento, es como si naciera del flanco derecho, y en realidad hay un lienzo ahí. No está el niño, ¿no? Y entonces a lo mejor están las pisadas ahí representadas. Entonces ese es un ejemplo de arte anicónico. Y esa es la representación del nacimiento. Todavía no era Buda, ¿no? Esa es famosa, que les mostré, ahí está completa, ¿no? Entonces ahí está el árbol Bodhi y el trono de la iluminación y Mara, ¿no? Que lo está tentando o atacando, pero el Buda no está ahí. Entonces eso también eso es una pieza, eso está en el Museo Winnet en París. Eso del siglo III o II antes de la Era Común. Eso es la iluminación, ¿ves? Entonces tenemos distintas. Entonces, primero la concepción, anicónica. La tentación, el ataque de Mara, anicónico. Y la iluminación, ahí está el árbol Bodhi, hay una especie de plancha, ¿no? Eso está de la gran estupa de Sanchi, de los bajos relieves. Ahí no está el Buda, ¿no? Eso también está interesante. O sea, la devoción al trono vacío. Ahí está el trono, pero están las pisadas, del Buda. Esa es una obra que no la había visto y que la encontré y ahora le agregué a esta presentación. Ahí tienen los links, los enlaces, si ustedes en el archivo PDF, ustedes pueden ir y tener más información. Eso está en esa zona de la India que se llama Kanganahali, ¿no? También eso. La devoción al árbol Bodhi, al trono de la iluminación. El Buda está ausente. Este es el famoso milagro, porque este milagro gemelo que yo les comenté en la clase anterior, el Buda lo hizo varias veces en su vida. Y la primera vez que lo hizo es cuando fue a visitar a sus familiares. O sea, a la capital que es de Kapilavatthu, ¿no? O sea, que queda al norte. Y bueno, es una historia, o sea, bien interesante esa de que el papá del Buda quería verlo y mandaba gente para que y cuando llegaba el Buda les enseñaba, se convertía en Arahant y no le daban el mensaje, ¿no? Y no sé cuánto gente mensajeros mandó y todos escuchaban al lado, se iluminaban y se quedaban, ¿no? Entonces finalmente, bueno,
después de tantos intentos llegó uno, y que por supuesto que el Buda fue, ¿no? Hasta Kapilavatthu, que en realidad no se sabe bien en dónde está Kapilavatthu, o sea, la gente de Nepal dice de que está en Nepal, la gente de la India, entonces hay dos sitios diferentes de Kapilavatthu, que era la capital del reino de los Sakyas, ¿no? Donde estaba el papá del Buda. Entonces se dice que cuando el Buda llega, se dice de que los Sakyas eran una raza muy orgullosa de su descendencia, y que la gente y los familiares y los Sakyas mayores, cuando lo vieron al Buda llegar, por supuesto de que era un chamaco, como quien dice, un muchacho. Entonces se dice de que el Buda, para generar fe en el Dhamma, en los Sakyas, hizo este famoso milagro gemelo. Entonces el Buda hizo una especie de plataforma en el aire, que está arriba del árbol ese. Y se dice que el Buda caminaba y su cuerpo emitía fuego y agua de su cuerpo. Entonces, y ahí el Buda hizo varios milagros, o sea, ¿no? Que hizo llover también, y los que querían que el agua los mojara. Entonces, con eso el Buda, como quien dice, amansó a los Sakyas y hizo que los Sakyas creyeran en su iluminación. Entonces, y de esa manera el Buda le pudo enseñar el Dhamma. Entonces, pero ahí, por ejemplo, entonces eso es una representación anicónica. Hay que investigar y hay que leer más, o sea, porque estas son algunas de las cosas que he encontrado, pero ustedes van a encontrar muchas más escenas de la vida del Buda, donde el Buda no se lo representa. Esa es otra imagen anicónica. Ustedes saben de que el Buda pasó 7 semanas después de su iluminación cerca y en las proximidades del árbol Bodhi. Y una semana de estas hubo una tormenta muy, muy intensa, muy fuerte. Y se dice de que un naga lo protegió al Buda. Ese naga se llama Muchalinda. Nagas son devas. El término naga es un término problemático en Pali también, que puede tener varios significados. Entonces ahí está el naga ese, pero el Buda no está. Se dice de que el naga es como una especie de parasol o de sombrillas para que no le cayera el agua. Pero el Buda no está. Pues eso era más o menos... y esa última, que ya se la había mostrado, que es el descenso del plano de Tapatimsa del Buda. Pero si ustedes ven, hay una pisada al comienzo y al pie, hay otra pisada, pero no hay nadie más. Entonces esa es una representación de el regreso al plano humano después de enseñar la vida. O sea, de que hay mucho arte con relación a la vida, ¿no? Y parte de este arte es lo que le llamamos anicónico. Ahora, yo creo que es una discusión aparte. ¿Por qué al Buda no se lo representa de una manera antropomórfica? O sea, es un tema interesante. Si quiere, al final de la clase podemos hablar un poco más de eso. Teorizar. Sí. Ahí también, no sé, si ustedes están interesados, yo les puedo dar enlaces para leer las opiniones de estos, el francés y de los que no están de acuerdo, como Amnanda Kumaraswamy y como esta mujer que les mencioné. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es con relación a el arte budista y la vida. Pero, como este es un curso de Abhidhamma, no podemos extendernos aquí. Entonces ahora vamos a continuar
con la clasificación de la enseñanza del Buda. Esta lámina ya la compartí al comienzo, porque en la primera clase mencionamos que después de la muerte del Buda tiene lugar el primer concilio budista 3 meses después. Y en ese primer concilio budista no solamente se registra de manera oral lo que el Buda enseñó durante 45 años, sino que también se clasifica la palabra del Buda de acuerdo con distintos criterios de clasificación. Espero que se acuerden que hay como 7, creo, ¿no? Y eso está en la primera lámina. Y uno de estos criterios es en 3 canastas, cestas, Pitaka, pues significa cesta, canasta, y entonces esta es la clasificación más famosa que ha quedado para la posteridad. Yo creo cualquiera que sabe algo de budismo sabe de que hay 3 canastas, ¿no? Y entonces la primera es la canasta de la disciplina, que es el Vinaya Pitaka, y la segunda es la canasta de los discursos, que es el Sutta Pitaka, y la tercera es la canasta de la Abhidhamma, que es el Abhidhamma Pitaka. O sea, de que cuando se clasifica en el primer concilio budista las enseñanzas, entonces nosotros tenemos que hay una parte muy importante que es esta tercera canasta, ¿no? O sea, en realidad el orden de las canastas es, primero está el Vinaya, y si ustedes ven el Canon Pali aquí como lo tenemos, entonces primero hay 5 libros del Vinaya, después están los libros de los suttas, de los discursos, y después están los libros de la vida. No necesariamente, sí, así. Ahora nosotros vamos a empezar a estudiar la canasta de la Abhidhamma, y por supuesto que lo primero que uno tiene que aprender es qué significa el término Abhidhamma, ¿no? Entonces, afortunadamente nosotros tenemos toda esta tradición en el budismo Theravada que nos explica. O sea, de que todo lo que ustedes tienen ahí viene de esta tradición y de los comentarios. Esta explicación viene del comentario del primer libro de Abhidhamma, ¿no? Entonces, escuchemos lo que dice este famoso comentarista que se llamaba Buddhaghosa. Acharya significa maestro en Pali. Entonces, Abhidhamma es un término que significa aquello que supera y se distingue del Dhamma. Esa es la traducción de ese compuesto, que es Dhamma Atireka Dhamma Visesa. Dhamma, por ahora significa Dhamma. Atireka significa que supera. Y Visesa significa que se distingue. Entonces el Abhidhamma es literalmente eso que supera el Dhamma y eso que se distingue del Dhamma. Pero ¿qué? El Dhamma, el término Dhamma es un término muy problemático, como ya les he dicho. Sí. O sea, entonces, cuando ustedes vean el término Dhamma, ustedes tienen que recurrir a la tradición para entender qué significa. Y Dhamma, en la palabra Abhidhamma, significa la canasta de los discursos, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que eso supera la canasta de los discursos, eso se distingue de la canasta de los discursos. Ahora vamos a ver un poco más el significado. Supera no significa que sea mejor, por eso también es importante explicar esto. Entonces, el prefijo abhi en la palabra Abhidhamma tiene esos 2 significados: distinción o preponderancia, o atireka es un significado del prefijo abhi, exceso, ¿no? O sea,
que tiene preponderancia, que supera. Eso es atireka. Ese es un significado del prefijo abi. Y el otro significado es visesa, que es distinción. Entonces eso que supera y se distingue de el Dhamma en la canasta de los discursos. Entonces, ahora, ¿qué quiere decir esto? Ah, no está ahí. Entonces vamos a leerlo. En la introducción está, debería haber puesto. ¿No? Pero eso está en la introducción. Que yo les voy a pedir a ustedes que lean la introducción. Yo les voy a explicar brevemente qué significa. ¿No? Ahora, el primer significado atireka, ¿no? Que significa que supera, que excede, no, eso es atireka. De la enseñanza de la canasta de los discursos. ¿Qué significa eso? Si ustedes leen, por ejemplo, la canasta de los discursos, la explicación, por ejemplo, de los 5 agregados. ¿No? Los 5 agregados, o sea, el agregado de la materialidad, el agregado de la sensación, el agregado de la percepción, el agregado de las formaciones mentales, el agregado de la conciencia. Y hay un sutta que se llama el Kanda Sutta, en el Samyutta Nikaya, donde se explica de una manera muy general. ¿No? Ahora, si ustedes van, por ejemplo, al segundo libro de Abhidhamma y a estudiar, por ejemplo, los 5 agregados, o sea, la exposición es una exposición mucho más completa, mucho más extensa que lo que nosotros podemos encontrar en los suttas. Entonces eso es un significado de Abhi. ¿No? Por ejemplo, si ustedes quieren estudiar, por ejemplo, los 5 agregados, ¿no? O las 4 nobles verdades, por ejemplo. O sea, el Buda expone las 4 nobles verdades en muchos discursos, el primer discurso. Pero ustedes vayan al segundo libro del Abhidhamma y vean cómo están expuestas las 4 nobles verdades. ¿No? Entonces, no significa de que haya algo nuevo, porque las 4 nobles verdades o los 5 agregados son siempre lo mismo. Pero la forma de tratamiento en la canasta de los discursos es mucho más conciso, ¿no? Y ahora vamos a ver por qué. Porque el otro significado de Abhi es visesa, que significa que se distingue. Porque lo que nosotros tenemos que entender, y esto lo vamos a ir viendo también en las siguientes clases y en el capítulo 1, es que la canasta de los discursos, en la canasta de los discursos el Buda enseña de acuerdo a las capacidades de sus oyentes. ¿No? O sea, de que el Buda, como el venerable Usilananda decía, no era un CD-ROM, no, que uno le prestaba pues en esa época se usaban los CD-ROM, cuando todavía se usaban las computadoras, y que uno quería hacer una pregunta y entonces escribía y el CD-ROM le daba la respuesta. Ahora el Internet lo hace eso, ¿no? Google. En esa época, en el comienzo de la década de los 90, no había todavía el Internet, o sea que se usaban los CD-ROMs, ¿no? Las enciclopedias empezaron a salir. Entonces, en la canasta de los discursos se dice de que el Buda hay un equilibrio entre la compasión y la sabiduría, ¿no? ¿Por qué?
Porque primero el Buda enseña por compasión, porque quiere que sus oyentes puedan comprender el Dhamma. O sea, ese es el propósito de la palabra del Buda, ¿no? Entonces el Buda tiene que ajustar su enseñanza de acuerdo a la capacidad de quien está al frente de él, ¿no? Entonces, por esa razón, en la canasta de los discursos, o sea, hay tan variedad de cosas. O sea, hay versos, por ejemplo, en el Dhammapada, que el Buda le enseñó a unos muchachos, ¿no? Que estaban matando seres sintientes ahí cerca del monasterio. Entonces, o sea, son enseñanzas muy simples, ¿no? Y, por ejemplo, tienen enseñanzas como, por ejemplo, como el gran discurso de los fundamentos de la atención, o el Mahanidesa Sutta, que es el gran discurso del origen, que son discursos que son muy, muy profundos. ¿Por qué? Porque la gente que estaba al frente del Buda tenía la capacidad para poder entender eso. Entonces, por esa razón, en la canasta de los discursos, el Buda ajusta la enseñanza de acuerdo a la capacidad de sus oyentes. Y como el Buda tiene que ajustar su enseñanza, muchas veces utiliza la realidad convencional, los conceptos, para explicar, o sea, porque hay gente que no tiene, o sea, el Buda enseñaba a gente muy simple. No hay historias, por ejemplo, o sea, de que, por ejemplo, hay gente que se dedicaba, por ejemplo, tenía un incorrecto modo de vida, que mataba, que eran cazadores, y que el Buda le enseñaba a esa gente, o sea. Entonces, por eso el Buda también utiliza muchos símiles. O sea, ustedes ven en la Dhammapada y en general todas las enseñanzas de los suttas, hay una cantidad de símiles, pero muchísimos. Porque es ¿cómo se dice? Es una metodología didáctica que el Buda utiliza para transmitir el Dhamma. Entonces a eso se refiere cuando se dice de que se distingue. En el Abhidhamma el Buda no hace concesiones a los oyentes. En el Abhidhamma predomina la sabiduría. O sea, de que no importa quién está al frente. Pero los suttas, el Buda tiene que graduar lo que va a hablar de acuerdo a quién está al frente de él. Entonces, por eso se dice que el Abhidhamma se distingue. Ahora, hay una interesante discusión aquí en la introducción del compendio sobre esto, ¿no? El significado de Avi. ¿No? Avi, entonces, por favor recuerden esto. Cuando ustedes vean Abhidhamma, el primer significado es Atireka, que significa que el método, la forma de exponer es mucho más extenso. No, cualquier cosa que ustedes vean en los suttas, en el Abhidhamma está expuesto, se tiene que tratar una realidad última, ¿no? Entonces, en el Abhidhamma está expuesto con muchísimo detalle, profundidad, ¿no? Y el otro significado es vicesa, que se distingue porque en los suttas muchas veces el Buda utiliza lenguaje convencional, hay concesiones didácticas para poderle enseñar a los oyentes, ¿no? Pero en el Abhidhamma absolutamente nada, ¿no? Y es interesante esto, o sea, porque también uno puede hacer muchas reflexiones con relación a este tema. La canasta de los discursos es la canasta más popular, ¿no? Pero la canasta de los discursos tiene una limitación, que es que el Buda enseñó hace 2600 años más o menos a una sociedad muy diferente a la que nosotros vivimos ahora.
Por supuesto que los seres, con todas sus impurezas mentales y todo, pero entonces, y eso es un ejemplo de eso también. El Buda enseña en un medio, en un tipo de sociedad en particular, en una sociedad que está estructurada en castas, ¿no? Muy jerarquizada y todo lo demás. Entonces el Buda tiene que enseñar de cierta manera. Pero por favor tener presente esto con relación al significado de la vida. Pues ya se pasó casi una hora. Entonces, como vamos a ir, lo importante aquí es la calidad y no la cantidad. Entonces vamos a ir avanzando, porque ya después cuando empecemos con el primer capítulo ya vamos a entrar de lleno en el Abhidhamma. Entonces ahora estamos viendo una introducción. Entonces, para terminar, y vamos a seguir en la clase siguiente, entonces, en el primer concilio budista, nosotros dijimos que uno de los métodos de clasificación de la palabra del Buda es en canasta, y una de estas es la canasta del Abhidhamma. Y la canasta del Abhidhamma tiene 7 libros, ¿no? Que es, ahí tienen 2 columnas, el Dhamma Sangani, que es compilación o enumeración de dhammas, fenómenos, si quieren llamarlo. Vivanga, que es el segundo libro, que es el libro del análisis. El tercero es el Dhartukata, que es el discurso sobre los elementos. El cuarto es el Pugalapanyati, conceptos de individuos. El Katavatu, que son los puntos de controversia, que bueno, vamos a estudiar cada uno de estos libros, una reseña en la siguiente clase. Y el sexto libro es el Yamaka, que es el libro de pares. Y el séptimo libro es el Patana, que es el libro de las relaciones condicionales. Entonces, nosotros vamos a ver a partir de la siguiente clase una reseña de cada uno de estos 7 libros. Yo les voy a mostrar los libros y vamos a explorar algunos de estos libros. Entonces, bueno, eso sería todo.